la Conferencia Anual de ProBogotá Región 2020. Saludamos a la audiencia que nos acompaña vía streaming a través de la página web de la Presidencia de la República, las redes sociales de la entidad y las redes sociales de ProBogotá. Este año nuestro tema es la pandemia ocasionada por el COVID-19, por lo cual esta conferencia es virtual en su gran mayoría. Pero precisamente el tema que nos convoca hoy es la reactivación en medio de esta crisis. La conferencia 2020 de ProBogotá hacia una estrategia efectiva de reactivación económica. Recuerden que se pueden conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales con el numeral Unidos por la Reactivación. Para esta jornada tendremos invitados nacionales e internacionales que nos acompañarán a lo largo del día y nos estarán explicando desde diferentes puntos cómo podemos lograr una reactivación efectiva. El primer panel es de economía, el segundo sobre gobernanza. En el tercero hablaremos de seguridad. Finalizando la tarde hablaremos de ciudades inteligentes y al cierre serán los propios empresarios que hablarán sobre cómo ellos contribuirán en este proceso. Para dar inicio a la Conferencia Anual de ProBogotá 2020, le damos la palabra al presidente de ProBogotá, Juan Carlos Pinzón, quien hoy está acompañado de un invitado muy especial, el presidente de la República, Iván Duque. Bienvenidos. Bianca, muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos ven. En la plataforma hay inscritas más de 650 personas por las redes sociales, tanto de ProBogotá como de la Presidencia y otras redes conectadas. Seguramente nos verán miles de personas. Y en medio de este reto tan grande en el que estamos, que es esta pandemia global que ha golpeado al mundo como nada que conozcamos antes, pues también nuestro país se ha visto afectado, nuestra ciudad, nuestra región se ha visto afectada. En esa línea, tal vez yo resalto que un evento como estos en otro tiempo se hacía en un hotel, en un salón cerrado, iba un grupo de personas. Hoy un evento como estos, dadas las redes sociales y la capacidad digital, pues llega a cualquier ciudadano, en cualquier esquina, y de eso se trata, de que las autoridades, como el presidente de la República y muchas otras, por supuesto los grandes expertos nacionales y expertos de talla global hoy, nos den un poco de línea sobre cómo avanzar. ProBogotá es una fundación de carácter privado y tiene un objetivo central, el bien común, servirle a la ciudadanía, pensar políticas públicas que le convengan a todos los ciudadanos y que nos muevan de la mejor manera. En este año, los empresarios, a través de ProBogotá y de otras instituciones, han hecho enormes donaciones en esta emergencia. Se hizo un esfuerzo muy grande para atender la pandemia y se colocaron enormes recursos para atender la salud. En esa línea, solamente recordar que 149 unidades de cuidado intensivo completas, de la mejor calidad y de talla mundial, fueron adquiridas y donadas precisamente para atender esa emergencia. Ese era el primer tema de la pandemia, la salud. Pero hoy la pandemia nos ha traído otro reto, no a Colombia, al mundo entero, al mundo entero. Por eso también hay que tener consideración y respeto con las autoridades. Hay que entender que están haciendo un esfuerzo para el que nadie en el planeta estaba preparado. Y en esa línea, cuando uno compara a Colombia y a Bogotá con el resto del mundo, la verdad nos va mejor ciertamente que a casi todos los países del hemisferio occidental e incluso que a muchas de las grandes democracias de Europa. Esto no se puede subestimar. Pero estamos ante un reto, y el reto es económico y de empleo. Por supuesto, hemos vivido la mayor contracción que tengamos memoria. Esa contracción ha generado el mayor crecimiento de desempleo en tan corto tiempo que se conozca y, por supuesto, eso tiene un efecto sobre la pobreza, sobre la calidad de vida. Así que hoy nuestra obsesión es precisamente consultar a los grandes expertos, a las personas que tienen además el manejo de este reto, cómo vamos a salir de esto adelante. Y yo tal vez dejo un mensaje que es el central hoy. Tenemos que estar unidos. Este no es un problema del gobierno nacional, del gobierno distrital, de un sector político o de unos empresarios o de unas personas.
Este es un tema de todos. Todos tenemos que unirnos para generar empleo, todos tenemos que unirnos para generar oportunidades de ingreso, todos tenemos que unirnos para que nuestro país avance, todos tenemos que seguir siendo solidarios para apoyar al que lo necesita en este momento. De eso se trata esta conversación hoy, consultar expertos de fondo en materia económica, consultar los grandes pensadores de urbanismo y planeación regional, hablar con los expertos en seguridad, porque no podemos subestimar esas preocupaciones que la gente siente hoy. Y, por supuesto, también creo importante hablar de la digitalización, que se nos llegó la cuarta revolución industrial y tenemos es que aprovechar ese momento de manera muy especial. El cierre será con los empresarios hablando de qué se puede hacer para generar empleos y qué están haciendo para poder impulsar a nuestra sociedad en este momento. Bogotá ha sido más golpeada que el resto del país. Tiene una tasa de desempleo mayor que el resto de Colombia y mayor que el del promedio de las ciudades capitales del país. Y de una u otra manera, su efecto económico, pues dado su tamaño, es demasiado importante en Colombia. Entonces, lo que hagamos bien en Bogotá región tiene impacto para Colombia entera. Por eso también este tema es importante, no solo para los bogotanos y cundinamarqueses, sino para Colombia entera. No me detengo más y quiero, por supuesto, presentarles a un súper invitado, al presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez, por supuesto, presidente de todos los colombianos, y lo digo con mucho respeto y humildad, un amigo a quien aprecio y un hombre que ha mostrado en medio de esta dificultad, no solo su decencia, sus calidades humanas, sino también su paciencia y aceptación para administrar un problema que nadie esperaba. Hago esta reflexión también, y lo digo con respeto, pensando en la alcaldesa López, en el gobernador García, en todos los gobernadores y alcaldes de Colombia. Pero ciertamente el presidente de la República como primer mandatario pues carga sobre sus hombros todo el peso de los retos del país. Y por eso me parece tan importante tenerlo hoy aquí, presidente. Le doy la palabra para que comience esta intervención y luego lo que vamos a hacer es tener una conversación amable, franca, frente a ustedes sobre qué se está haciendo y qué se puede hacer para poner a marchar la economía y el empleo de Bogotá región y de Colombia entera. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Es un placer estar acá en este nuevo encuentro de Pro Bogotá. Ya he tenido el placer de participar en 2 ocasiones, una como candidato, una como presidente, y hoy estoy nuevamente acá. Agradecerle a usted y destacar también su liderazgo y la gestión que se ha venido haciendo desde Pro Bogotá para enfrentar los retos y organizar, ordenar, articular al sector privado para sumarse con inteligencia colectiva en enfrentar quizás el problema más grave que ha habido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Yo brevemente lo que quiero resaltar es lo siguiente. Ningún país del mundo estaba preparado para un evento de esta proporción. Inclusive cuando se miran los registros de pandemias anteriores, la pandemia del H1N1 fue una pandemia que se manejó con relativa brevedad, con una menor letalidad si se quiere. Cuando vimos algunos de los brotes hace 50 años, 60 años de otras patologías, el mundo tuvo una capacidad de respuesta advirtiendo que el mundo no estaba tan interconectado como está hoy. Pero hace 102 años, cuando estuvo presente en el mundo la peste española cobró la muerte de más de 50 millones de personas aproximadamente, pero prácticamente terminó en un año, por razones que todavía siguen siendo desconocidas para la ciencia. Fue, al parecer, una enfermedad que estuvo estacional, vino y se fue, cobró muchas vidas. Aquí estamos hablando de un virus respiratorio agudo que tiene 80% de asintomáticos, que se esparce con mucha velocidad y que a hoy ha cobrado la vida de cerca de 1.3 millones de personas en todo el planeta y que a hoy tiene más de 50 millones de contagiados en todo el mundo. Dicho eso, la única manera de enfrentar esta pandemia es con una conciencia de proteger la vida, la salud de las personas, proteger la vida y la salud del tejido económico y social. ¿Cómo lo ha hecho Colombia?
Y en esto no pretendo insinuar que esto sea competencia entre países, porque no lo es. Pero cuando uno compara muchas de las cosas que han ocurrido en Colombia con otros países del mundo, y usted bien lo anotaba, en términos de muertes por millón, Colombia hoy está mucho mejor que el entorno regional, que Brasil, que Argentina, que Perú, que Chile, que Bolivia, que Panamá, Estados Unidos, que países como Francia, Reino Unido, España, Bélgica, Israel. Y esas comparaciones a nosotros nos tienen que servir para darnos cuenta que hay cosas que han avanzado bien. Haber duplicado las unidades de cuidado intensivo es muy importante. Haber logrado que Colombia pasara de 11 a 21 unidades de cuidado intensivo por 1 millón de habitantes, pues es diciente la capacidad de respuesta. Haber logrado mantener una apertura gradual de la actividad económica y llegar casi al 90% para el 1 de septiembre, cuando tomamos la decisión del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, es importante. Pero también la respuesta social y la respuesta social vista desde la óptica de Bogotá. Nosotros logramos, en medio de la pandemia, crear ingreso solidario que llega a más de 3 millones de personas, crear el programa de apoyo al empleo formal que subsidia el 40 o el 50% del salario mínimo a cerca de 3.375.000 empleados. Y si nosotros miramos en la óptica de Bogotá, Bogotá tenía 97.000 familias receptoras de ayudas sociales antes de la pandemia. Hoy, para enfrentar la pandemia, tiene 456.000, a las cuales estamos llegando con aportes del gobierno nacional. Y antes, cuando veíamos los efectos en el empleo, pues yo le digo una cosa, doctor Juan Carlos. Bogotá, en medio de la pandemia, tiene hoy en el PAEF cubierta casi el 40% de la fuerza laboral de la ciudad. Estamos hablando de 1.3 millones de personas. Déjeme, lo interrumpo ahí, presidente, y le empiezo a hacer preguntas de pronto para que los bogotanos y la región capital entienda bien. Usted está contándonos hoy que de los bogotanos que tienen empleo, ¿el gobierno nacional le está poniendo una plata? El 40%, dígame, del empleo formal de Bogotá, hoy, en proporción, está recibiendo el PAEF. Y otra cosa, que es muy importante, 456.000 familias recibiendo ingreso solidario. Pero adicionalmente, los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y también devolución de IVA han permitido llegar a un número muy importante de familias en la ciudad. Y déjeme, yo cierro también con eso para seguir la conversación. Y es mi último comentario en cuanto a la respuesta integral. La reactivación es vital. Y la reactivación tiene que ser reactivación segura. Y por reactivación segura tenemos que asumir que con disciplina ciudadana, que con cultura ciudadana, que con rigidez y obsesión en llevar el tapabocas, el distanciamiento, no aglomerarnos, nosotros podemos seguir aumentando los niveles de recuperación. Ayer Colombia llegó al 91.5% de recuperados. Seguimos bajando los casos activos. Estamos en 66.000 en este momento, 66.000 y algo. Nuestra meta es que este mes de noviembre, lo que nos queda, el mes de diciembre, le madruguemos a la Navidad de manera segura y que nos pongamos en la tarea de que el 2021 sea un año de gran crecimiento, ojalá por encima del 5%, que es nuestra apuesta, para compensar los efectos de este año tan difícil. Pero mire lo importante, y yo creo que a veces la gente no se da cuenta de estas cosas, presidente. En resumen, usted estaba contando dos temas que me parece importante resaltar. Uno, que hay cerca de 2 millones de bogotanos que hoy, sin que lo sepan de pronto, están recibiendo dinero del gobierno nacional y eso ha impedido que haya más desempleo o a ciertas familias que quedaron muy golpeadas, al menos les llegue un auxilio. ¿Eso es así, presidente? Así es, y así fue pensado. Y es fue muy pensado importante para toda Colombia. Es que el solo hecho de ver nuestra ciudad capital, que ha tenido que asumir un peso tan grande por proporción poblacional, porque también esta es una ciudad que tiene barrios con inmensa densidad, pero además familias multigeneracionales que habitan en espacios reducidos, pues obviamente son muy proclives a ser afectadas por la enfermedad. Y yo creo que cuando uno mira el comportamiento de la ciudad y el comportamiento del país frente a otros países de la región, muestra avance. Pero en lo social, Juan Carlos, el PAEF, ese programa de apoyo al empleo formal va a estar hasta marzo del año entrante.
No hay ningún otro país de América Latina que esté manteniendo un apoyo a la nómina por un periodo tan extenso. E ingreso solidario, que le decía a usted, está llegando a más de 400.000 familias. Eso es una locura. Ese impacto se ve hasta junio del año entrante. Ese programa social se va a mantener hasta junio del año entrante. Increíble. Y eso significa apoyo a quienes son más vulnerables, pero por supuesto el reto que también tiene que asumir el sector privado y que tenemos que ayudar desde el gobierno nacional y desde los gobiernos locales es reactivar la actividad económica, dinamizar la actividad económica, y eso también muestra un compromiso de parte nuestra con proyectos tan importantes para la ciudad como son, uno, el proyecto del Metro de Bogotá, donde estamos aportando el 70%, el proyecto del Regiotran de Occidente, donde estamos aportando el 70%, estamos avanzando en estudios y diseños de Regiotran del Norte, Accesos Norte, la segunda fase, también la ALO Sur, y proyectos de carácter urbano, que son el proyecto del CAN, el proyecto del Ministerio de Defensa. Estamos haciendo otra manzana administrativa contigua al Palacio de Nariño, en lo que será también otro centro administrativo, y queremos también que esos proyectos de desarrollo urbano impacten en puestos de trabajo. O sea, lo que también creo que es importante reflexionar, presidente, es que el gobierno nacional en nuestra ciudad capital y ciudad región, porque por ejemplo el Regiotram es un proyecto de Cundinamarca con impacto en Bogotá, el metro, los troncales de Transmilenio, lo que son las vías perimetrales, las entradas, o esos edificios que se están haciendo, son plata del gobierno nacional puesta en Bogotá, que tienen impacto sobre creación de empleo y obviamente sobre proveedores y un poco dinamizar la economía. Puede ser un poco aventurada la pregunta, pero ¿eso más o menos cuánta plata es, presidente? Pues es que empecemos por dimensionar. Solamente el proyecto del metro, estamos hablando de un proyecto que supera de lejos los 16, 17 billones de pesos y nuestro aporte es del 70%. Cuando miramos el Regiotran de Occidente, estamos hablando de un proyecto que puede superar los 5 o 6 billones de pesos y nosotros estamos aportando el 70%. Regiotran del Norte está sujeto a estudios y diseños que los tendremos el año entrante. Sumando rapidito, ya vamos cerquita a 20 billones de pesos. Pues sí, pero además le voy a decir otra cosa. Los incentivos que se han creado, por ejemplo, para la venta de vivienda. El mes de octubre cerró en Colombia como el mes de mayores ventas de vivienda en la historia de nuestro país. 20.000 viviendas vendidas. En BIS fueron más de 16.000 viviendas. No hay un mes de venta de vivienda de interés social de ese tamaño en la historia de Colombia. En no BIS tuvimos el más alto en 4 años y muy cerquita de ser el más alto de la historia. ¿Cuál es el beneficio para Bogotá? Bogotá es la ciudad donde más ha crecido también esas ventas. Y si en la medida que nosotros vayamos dándole ese impulso al sector, eso también genera empleo, no solamente directo, sino también el indirecto en la cadena de valor. Y yo no puedo dejar de mencionar también una cosa muy importante, Juan Carlos. Los créditos, las líneas de reactiva de Bancoldex, los créditos con garantía de la nación del 90%, han tenido un impacto muy significativo en Bogotá, donde decenas de miles de empresas han podido encontrar financiamiento en mejores plazos, pero además con un mensaje también donde la nación está garantizando el 90% de esos créditos. Eso también es un impulso a la reactivación segura de la capital. Y eso son cosas concretas, porque al final eso termina en empleos. Mire que nosotros hicimos, presidente, con las entidades pro del país, Pro Antioquia, Pro Pacífico, Pro Risaralda, Pro Santander, Pro Barranquilla y nosotros Pro Bogotá, un ejercicio de identificación de proyectos. Identificamos 341 proyectos. En el caso de Bogotá Región identificamos 146, que incluyen los proyectos que usted ya está básicamente financiando y apoyando. Pero decíamos, si se hicieran esos 146 proyectos, muchos de ellos con capital privado, muchos de ellos que requieren autorizaciones de la alcaldía, temas de POT, etcétera, pero lográramos dinamizar todo eso, eso podría crear en Bogotá cerca de 950.000 empleos. Entonces yo digo, ese es el tema del momento y noto que eso es lo que el gobierno está tratando de impulsar, empleo, 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 obviamente a través de esa inversión pública. Claro, y algo también muy importante es que la conciencia de todos los colombianos tiene que llegar a un punto hoy donde, como lo dije ayer, aquí no vamos a hacer cuentas alegres con la vacuna. Estamos contentos de ver los avances, estamos contentos de ver que hay empresas que dicen que llegan al 90%, otras que están en su mejor etapa de la fase 3. Eso hay que aplaudirlo. Pero por ahora no podemos asumir que la vacuna ya está y que está a la puerta de la esquina.
para que eso no sea un factor que nos relaje en nuestro actuar con disciplina. La mejor manera de enfrentar esto, reactivación segura. Cada empresa, cada ciudadano tiene que ser consciente de su papel para protegerse y para proteger a los demás. Juan Carlos, 1 de septiembre, ya estamos nosotros llegando al 10 de noviembre. ¿No? Ya estamos nosotros en la semana del 10 de noviembre. Pasamos todo septiembre, pasamos todo octubre y ya llevamos casi 10, 11 días de noviembre. Y el manejo de la responsabilidad ciudadana hay que reconocerlo. Nosotros hemos visto que van bajando los casos activos. Hemos tenido semanas donde se crecen porque hay aglomeraciones derivadas de una razón o de otra, pero en la medida que seamos cautelosos de no caer en las aglomeraciones, de seguir usando el tapabocas, de tener los protocolos de bioseguridad, nosotros tenemos que seguir aumentando el porcentaje de recuperación, reducir los casos activos y que esa sea la forma con la que empecemos el año 2021. Presidente, le voy a cambiar un poquito de tema y le voy a preguntar por otras cosas que me parece importante. Yo sé que el gobierno nacional hace un esfuerzo muy grande en el tema de educación en Bogotá. ¿Qué están haciendo en eso y qué recursos están colocando, presidente? Pues mire, yo creo que hay varias cosas que son muy significativas, Juan Carlos. Uno, el gobierno nacional viene apoyando de tiempo atrás a las familias más vulnerables. ¿Cómo las ha venido apoyando? Nosotros a través del ICBF, en los centros de atención integral, cuando tuvimos que sacar a los niños de la presencialidad, llevamos el alimento al hogar. Pero aparte de llevar al hogar, llevamos el refuerzo para el resto de la familia. Ahí estamos hablando de decenas de miles de familias que tuvieron la alimentación de sus hijos y un refuerzo para los demás miembros de familia. Eso es un programa social de alto impacto. Segundo, nosotros lanzamos 2 campañas, una con el Ministerio del Interior, otra que se hizo con el aporte del sector privado, con María Juliana, mi esposa, que fue a ayudarnos hace bien, donde llevamos decenas de miles de mercados a la ciudad de Bogotá, pero a todo el país llevamos más de 2 millones de mercados sumadas a las 2 campañas. 3, que es muy importante, en lo que tiene que ver con atención en la educación superior. Nosotros lanzamos el Fondo de Solidaridad Educativo. El país debe tener aproximadamente unos 605.000 estudiantes entre estratos 1, 2 y 3 en la universidad pública en toda Colombia. Nosotros hemos llegado a 502.000 estudiantes este semestre y el próximo semestre, donde van a tener descuento de la matrícula del 100%. Y adicionalmente, cuando nosotros vemos ese porcentaje que nos falta, ahí estamos hablando de descuentos que pueden llegar hasta el 70%. Y eso impacta también en la Universidad Pública de Bogotá. Y yo no puedo dejar de mencionar también otro esfuerzo adicional en lo social, en materia educativa, y es los créditos y el apoyo a quienes ofertan educación, a los colegios y a los padres de familia que tienen a sus hijos en colegios privados que se han visto afectados. Líneas de crédito también especializadas que nos han permitido tener hasta ahora, comparativamente con América Latina, una deserción baja. Ese es un tema muy importante, porque además uno ha visto que el tema de desempleo de jóvenes viene siendo un problema en América Latina. Ciertamente en Colombia lo hemos tenido, y el desempleo de mujeres. Entonces, por eso, ver que hay programas para impactar el empleo a través de inversión pública o apoyo a nóminas, o el tema de abrir más espacio a la educación, eso es vital, y creo que a veces tal vez, presidente, la ciudadanía no logra llegar a esos detalles. Por eso estos espacios son tan buenos para que quien nos esté escuchando sepa que de pronto usted está recibiendo un beneficio que no necesariamente tiene por qué agradecer, porque es el deber de los gobiernos y del Estado, pero que es bueno que se sepa que sí hay una tarea y un esfuerzo. Salto al tema de salud. Yo creo que, contaba yo, en el sector privado se hizo un esfuerzo muy generoso y se compraron unidades de cuidado intensivo con todo, es decir, ventiladores, camas, monitores, una cosa de gran impacto para el largo plazo. Pero también hay que reconocer que lo que hizo el gobierno nacional, y de hecho mi antecesor en Bogotá, el doctor Luis Guillermo Plata, quien reconozco y saludo hoy, a quien usted puso a gerenciar ese esfuerzo de equipar al país en temas de cuidado intensivo, fue muy grande. ¿Qué le entregaron ustedes como gobierno nacional a Bogotá? ¿Cuál fue el impacto? Bueno, ahí hay una, déjeme, yo lo pongo también primero en el contexto nacional. El reto más grande que nosotros veíamos en marzo, frente a lo que ocurrió en Europa, era lograr
que nadie se quedara sin una atención de unidad de cuidado intensivo. Ese era el primer reto. Teníamos en ese momento 5.300 UCIs aproximadamente. Ya Colombia era uno de los países con más unidades de cuidado intensivo en el entorno regional. Pero el reto era que no encontrábamos fácilmente los ventiladores. Para que usted se haga una proporción, el mundo al año no estaba produciendo más de 60.000, 70.000 ventiladores. Y la demanda mundial era de más de 2 millones de ventiladores. Entonces había que comprar bien, importar y responder. Se tomaron decisiones previas, que era liberar... Y competir con el resto del mundo, porque todo el mundo estaba en la misma. Y competir con el resto del mundo y competir con América Latina. Pero la primera decisión era liberar lo que teníamos existente, por lo menos en un 50%, se logró. Y la otra, acelerar esas compras. Nosotros a hoy, Juan Carlos, hemos logrado duplicar las unidades de cuidado intensivo en Colombia. Ningún otro país de América Latina ha logrado duplicar las UCIs. Nosotros lo hicimos. Y lo hicimos sobre la base de tener capacidad de atención en la ciudad de Bogotá, que era un punto crítico, porque Bogotá pues es una de las ciudades más grandes del país, tiene una proporción tremenda, tiene además históricamente temas de afectación respiratoria por la calidad del aire, unas temporadas que se agudizan las enfermedades respiratorias, una presión también sobre los mayores de 60 años, y ya hoy podemos decir, el gobierno nacional aportó más de 800 ventiladores a la ciudad de Bogotá. Y 800 ventiladores también apoyando con otro material, con bombas de difusión, con monitores. Eso ha permitido que la ciudad también amplíe de manera exponencial esa capacidad de respuesta. Y nosotros lo hicimos porque era nuestro deber y porque además lo hicimos con otros lugares del país. Llevamos unidades de cuidado intensivo donde nunca habían estado. De hecho, estuvimos hace poco en Santander visitando, estábamos en Málaga. Málaga nunca había tenido una unidad de cuidado intensivo para toda la provincia. Y nosotros llegamos allá, llegamos a ciudades intermedias, llegamos a Colombia profunda con esas unidades. Y yo creo que lo que se vio en Bogotá de duplicar esa capacidad fue lo mismo que vimos en ciudades como Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena. Y en el caso particular de Bogotá, Bogotá fue la ciudad que más ventiladores recibió y la ciudad que más rápido recibió esa capacidad adicional de ventilación. Un tema, presidente, que sé que además le gusta y que hemos compartido de tiempo atrás es el tema de la tecnología. De una u otra manera, la pandemia nos ha traído unas grandes preocupaciones, todos los retos de los que hemos hablado, pero una gran oportunidad. Y es que se han acelerado todos los procesos que tienen que ver con temas digitales. Desde un evento como estos, que llega hoy a miles de personas y antes casi que era restringido a 100, 200 personas que iban a un salón, hasta lo que está pasando con la educación, lo que está pasando con el tema de la medicina, etcétera. Claro, el reto es conectividad, pero ustedes también están haciendo un esfuerzo en ese frente y lo están visualizando. Lo que pasa es que también es importante, Juan Carlos, darnos cuenta que nos tocó acelerar la historia. Es decir, Colombia llevaba varios años sin que se hicieran subastas de espectro. Se hizo una subasta de espectro que nos va a llevar a que tengamos internet de alta velocidad, 70% de cobertura nacional para el año 2022. Voy a ser atrevido, presidente. ¿Qué es una subasta de espectro para un ciudadano que nunca había escuchado esa expresión? Una subasta de espectro es que abramos espacio para inversión en tecnología que le permita a los operadores llevarle el servicio a más familias. ¿Y eso qué se le garantiza? Que puede llegar a cubrir esos espacios que son de transmisión de datos y de transmisión de información a mayores lugares del territorio. O sea, más autopistas digitales. Es una autopista digital, o sea, construir las 4 y 5G en términos de autopistas de información. Esa licitación se hizo el año pasado, antes de que entráramos en este proceso, y eso nos permitió acelerar inversiones. Lo otro, puntos de conexión digital. Pero déjeme le digo lo más importante, Juan Carlos. Si a mí me preguntan, ¿cuál ha sido el gran avance en estos 7 meses? En estos 7 meses Colombia dio el mayor salto de su historia en comercio electrónico. En estos 7 meses Colombia dio el salto más grande en inclusión financiera digital, que hoy es aplaudido y por eso está llegando Nubank y por eso está llegando nuevos servicios de Itaú y los propios bancos colombianos, están llegando bancos especializados a través de líneas digitales
Y estamos viendo que en los grandes indicadores mundiales de inclusión financiera, Colombia hoy aparece como uno de los primeros países gracias a que todas estas transferencias sociales se han venido acelerando debido a las billeteras móviles de tecnología habilitadas también por el sistema financiero. Le doy un dato de telemedicina. Le cuento que en mi casa, mi señora Pilar, mis hijos y yo ya hemos tenido citas en telemedicina, lo que nunca nos imaginábamos que haríamos y funciona muy bien. Ahí le doy un dato, Colombia tenía en promedio 400.000 visitas médicas o atención médica digital. Hoy estamos hablando de más de 12, 13 millones que se han realizado en los últimos meses, con otro ingrediente. Ya tenemos hoy un marco regulatorio para la historia clínica en línea y ya tenemos también un marco regulatorio donde vamos a tener factura electrónica para el sector de la salud. Ahí estamos teniendo un impacto tremendo, además que nos permite a nosotros decirle a los gestores en tecnología, Colombia hoy es el país más atractivo para la inversión en tecnología aplicada a la salud, pero también en tecnología aplicada al gobierno. Acabamos de ser reportados como número 3 en el índice mundial de gobierno digital que adelanta la OCDE. Y fuera de eso, en lo que tiene que ver con servicios tecnológicos financieros, hoy el marco regulatorio de Colombia es el más propicio que hay en América Latina y el Caribe. Eso que usted dice es esperanzador, porque en últimas, aquí de lo que estamos hablando es que la pandemia nos crea unos efectos, pero como usted dijo, la historia se aceleró y tal vez si seguimos potenciando toda esa capacidad en digital y en oportunidad de nuevos negocios, pues va a ser un nuevo frente de empleo, de ingresos y de actividades que usted muchas veces lo ha mencionado. Yo sí quiero un poco resaltar eso porque tal vez desde la época que compartimos en la campaña, usted lo hablaba, usted es el presidente de la República y yo humildemente también tocaba esos mismos temas y creo que… y esos temas no tienen color político, Juan Carlos. Esos no son temas de partido, son temas de sociedad. Lo mismo los temas de emprendimiento, lo mismo los temas de energías alternativas, lo mismo los temas de transporte limpio. Mire, una cosa que ha sido interesantísima en esta pandemia, las ventas de vehículos eléctricos crecieron 80%. Yo creo que hay una oportunidad de conciencia ambiental hoy de los ciudadanos. Las ventas de vivienda también tienen que ver con esas reflexiones y algo que yo no puedo desconocer es cómo el uso de la tecnología está cambiando muchas industrias. Inclusive una de las más afectadas que ha sido la economía naranja, las industrias culturales y creativas, ya estamos viendo que bandas de rock colombianos están haciendo sus conciertos en línea, habilitando un PIN, los ciudadanos compran y están llegando inclusive a vender más de lo que vendían antes. Esa capacidad de adaptación, esa capacidad de transformación, hay que aplaudirla. No para que nos quedemos en ella, pero para que entendamos que sí se puede convivir en un mundo más digital y al mismo tiempo en un mundo donde la presencialidad va a seguir teniendo limitaciones en el tiempo. Sí, creatividad e innovación, de todas maneras está trayendo todo esto y es un poco su planteamiento. Cierro, presidente, con un tema que usted decía ahora, precisamente hay temas que no son de partido, ni de grupo, ni de sector, son temas de todos. Y uno que es un tema de todos es la seguridad. Y hay que decirlo, me concentro un poco en Bogotá, hemos tenido episodios muy dramáticos. Un episodio, por supuesto, fueron esos hechos de vandalismo y de violencia a raíz seguramente de un mal comportamiento de las personas que de una u otra manera, digamos, consideraron un hecho terrible lo que pasó con la muerte de ese ciudadano a manos de la policía. Nunca debió ocurrir, pero el vandalismo que se vio después fue terrible. Y eso luego ha venido acompañado de una ola de inseguridad que de una u otra manera hemos visto episodios, muertes en vivo en Transmilenio, digamos, a través de las cámaras, atracos muy impactantes. Claro, eso pega a la percepción, no necesariamente las estadísticas hablan igual que la percepción, pero en medio de esta pandemia y del choque psicológico que también implica lo que hemos vivido, ha sido un tema preocupante. Yo sé que el tema de la seguridad a usted le interesa y en eso también tenemos un punto de acuerdo de años y usted está haciendo un gran esfuerzo y las Fuerzas Armadas están haciendo un gran esfuerzo y la policía está haciendo un gran esfuerzo, pero seguramente el país sí quiere conocer y los bogotanos quieren saber qué más va a hacer el presidente de la República para darnos seguridad y tranquilidad. Esa es una gran pregunta, doctor Juan Carlos, y me alegra que usted me la haga porque usted conoce este tema a profundidad, usted es un experto. Usted es la persona que durante más tiempo ha ocupado el Ministerio de Defensa en nuestro país. Y déjeme, yo empiezo por lo siguiente. Percepción versus realidad.
Yo creo que esta es una conversación siempre relevante y que tenemos que entender que las dos cosas son vitales. Hablemos primero de realidad. Año 2020, a hoy, tenemos una reducción del homicidio en todo el país del orden del 5%, estamos entre el 5 y el 6. Segundo, tenemos una reducción de delitos como el secuestro del 14%. El año pasado logramos la menor tasa de secuestros en prácticamente 4 décadas, este año seguimos reduciendo. Delitos de hurto, hurto a personas, hurto de automotores, hurto de motocicletas, hurto de locales comerciales, hurto de bancos, todos llevan en ese momento una reducción en promedio del 30% versus el año pasado, importante. Hemos tenido lesiones personales, también una reducción importante. Pero, dicho eso, nosotros no podemos ser autocomplacientes. La seguridad se construye y se logra todos los días. Y hay hechos graves que alteran la percepción. Cuando se presenta un robo en un Transmilenio o un asesinato se produce después de un hurto en un Transmilenio, la percepción es muy afectada. Entonces, tenemos que trabajar con los indicadores, tenemos que mejorar los indicadores, pero tenemos que crear esa percepción todos los días. En el caso particular de Bogotá, quizás con la excepción de Bucaramanga, Bogotá es la ciudad capital con la más baja tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Bogotá ha estado por debajo del 13% ya un par de años. Yo he tenido siempre la meta de poderla llevar a un dígito, no es fácil, pero por lo menos sí dejar sentadas las bases para llegar allá. El año pasado aportamos 1.500 efectivos de policía a la ciudad de Bogotá, se necesita más y hay que construir un mecanismo para hacer un reclutamiento rápido y poder mejorar también ese pie de fuerza. Entre otras cosas, usted sabe que ha habido decisiones judiciales que han acelerado el retiro de muchísimas personas en la fuerza pública, que el retiro es muy rápido y la formación es muy lenta versus la capacidad de retiro, entonces nos toca tener algún factor mucho más dinámico, mejorar la presencia en ciertos lugares de la ciudad y también es muy importante tener georreferenciación de ciertas conductas delictuales. Yo siento que en Bogotá se han venido produciendo cosas muy favorables. Bogotá hoy tiene una reducción de homicidios versus el año pasado, es pequeña, pero yo creo que podemos cerrar el año con una reducción consolidada. Mi mensaje más allá de eso es que como gobierno nacional no dejaremos de hacer nada que esté en nuestra responsabilidad para seguir mejorando ese desempeño. Y también voy a aprovechar para decir esto. Mire, la policía es una institución que tiene 129 años de existencia. Hombres y mujeres que se entregan por los colombianos día, mañana y tarde. Y yo veo que de pronto nosotros no somos lo suficientemente rigurosos como sociedad en ver ese esfuerzo. Solamente, Juan Carlos, una ciudad como Bogotá puede estar haciendo fácilmente 7 millones de procedimientos policiales al año. 7 millones de procedimientos policiales, requisas, detención, inspección, conducción, arrestos. 7 millones. Y claro, muchas veces hay quejas, y yo no puedo negarlo, muchas veces hay abusos que son y deben ser intolerables, pero que entendamos que muchas veces esos hechos son minúsculos frente al esfuerzo que se hace todos los días por parte de ellos. Dicho eso, cuando se presentan abusos, como el caso de Javier Ordóñez, ahí tiene que ser tolerancia cero y tienen que darse sanciones rápidas y se dieron. Y tenemos que todos los días mejorar los procedimientos y seguir ganándose esa conciencia, ese afecto de la ciudadanía. Que lo vimos también cuando después de los actos de terrorismo urbano y de vandalismo salieron muchos ciudadanos a reparar sus CAIs y a darle ese estímulo y ese apoyo a la fuerza pública. Ahí tenemos que seguir mejorando y particularmente en Bogotá yo creo que se han venido haciendo por instrucciones muy claras también del gobierno nacional de georreferenciar bandas y venimos dando en las últimas 2 o 3 semanas golpes muy importantes de desarticulación de bandas dedicadas al fleteo, al microtráfico, al hurto de apartamentos y seguiremos garantizándole a los bogotanos un proceso continuo de mejoración de indicadores. Presidente, yo a título personal le agradezco la mención a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Militares y la Policía.
Creo que eso es muy importante y usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas que lo diga y que se lo reitere al país es demasiado importante. Así que se lo reconozco, presidente. Creo que en ese tema de la seguridad se necesita ayuda de la justicia, porque también en esos 7 millones de procedimientos hay capturas y capturas, y la sensación que le queda a veces a la gente es que el bandido se vuelve a la calle como si nada. El país tiene que romper ese ciclo de impunidad que no depende del Ejecutivo, sino depende de la armonía institucional. Cierro con el último tema, presidente, y muy breve, las elecciones de Estados Unidos. Usted sabe, yo tuve la oportunidad de estar allá, usted también vivió muchos años. Yo he dicho públicamente que usted conoce Washington mejor que nadie que yo conozca y que sabrá adaptarse muy bien al ejercicio que se ha dado. Hay que reconocer que también hay cierta incertidumbre aún. Está muy clara desde el punto de vista de lo institucional que ganó el presidente electo Biden. Usted lo ha felicitado también. Pero digamos que hay como un momento institucional de debate interno de Estados Unidos. En lo que tiene que ver con Colombia, ¿cómo va a manejar usted la relación con el presidente Biden, presidente? Lo primero, Juan Carlos, es que yo creo que en las últimas semanas, yo no sé por qué hemos visto tanta pendencia, ¿no? tanta confrontación. Colombia es un aliado histórico de los Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos tienen una relación de país a país, de Estado a Estado, que ha sido estratégica y que además en los últimos 20 años ha tenido un elemento muy importante, y es que ha sido una relación bipartidista y bicameral. Bipartidista porque es una relación que ha sido valorada por republicanos, ha sido valorada por demócratas, ha sido valorada por el Senado y ha sido valorada por la Cámara. Y yo empiezo por decir esto: en el gobierno del presidente Clinton, presidente demócrata, empezó el Plan Colombia con el presidente Andrés Pastrana. Vino la transición al gobierno de George W. Bush y con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Se profundizó el Plan Colombia, pero se dio un salto también tremendo, que fue la negociación de un tratado de libre comercio. Era pasar del ATPA, de la APDEA, a tener ahora una relación comercial de carácter permanente. Vino el gobierno del presidente Barack Obama. También no solamente se mantuvieron las relaciones comerciales, sino que se abrieron otros frentes de cooperación. Después vino la administración del presidente Trump, y con la administración del presidente Trump hemos seguido no solamente afianzando la relación comercial, aumentando la inversión extranjera directa de los Estados Unidos en Colombia, sino también hemos venido trabajando en los temas de seguridad a profundidad, la campaña multinacional Orión, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, enfrentar también las situaciones difíciles en zonas de frontera producto de la dictadura en Venezuela y la crisis migratoria. Y hemos tenido no solamente ese trabajo con él, y con su administración y con sus funcionarios, sino también con el Congreso, con demócratas y republicanos que han estado visitando a Colombia. Y yo he conocido también al presidente electo Joe Biden en distintas circunstancias. Tengo además con una relación amable, y yo he visto de parte de él un gran interés por Colombia siempre. Él fue uno de los arquitectos en el Senado del Plan Colombia. Él ha acompañado a nuestro país en muchas decisiones, y yo recuerdo cuando hice mi primera visita de Estado a los Estados Unidos a comienzos del año pasado, hablé con él telefónicamente en 2 ocasiones, siempre muy interesado en Colombia. Entonces nosotros vamos a mantener esa relación estratégica, bipartidista, bicameral, y siempre buscando profundizarla en beneficio de los dos países. Empezamos un ejercicio que es Colombia Crece. Queremos que Colombia Crece también se mantenga como una política de Estado, porque es aprovechar el comercio, la inversión y esa cooperación en seguridad de manera estructural. Y a mí a veces me sorprende cuando yo veo ataques de participación electoral. Yo he tenido siempre una pauta, Juan Carlos, y es: cuando uno está en el ejercicio de estas funciones, uno no puede tomar partido en procesos electorales, ni aquí ni allá, ni aquí ni fuera de Colombia, porque la responsabilidad está marcada por responder de manera transparente a todos los ciudadanos. Y yo sí creo que hoy lo que más nos debe interesar a todos los colombianos es que esa relación bipartidista, bicameral e histórica se mantenga firme y sólida por el interés de Colombia, y estoy seguro que con el presidente Biden así será. Seguro, presidente. Biden, como usted bien dijo, es arquitecto del Plan Colombia, nos apoyó a sacar el Tratado de Libre Comercio, quiere mucho a Colombia, puso a Colombia como ejemplo ante el mundo, y seguramente usted le va a ir muy bien con él y a Colombia, que es lo importante, como usted bien dice.
Presidente, muchas gracias. Acuérdese que hace 4 años usted estaba embajador, yo estaba en ese momento en la oposición, visité la ciudad de Washington, desayunamos los dos, hablamos del proceso electoral y nosotros teníamos diferencias políticas, pero que teníamos grandes coincidencias, también valorábamos que esa transición siempre para Colombia es ordenada, producto de lo que ha sido una larga historia de políticas de Estado. Así es y así debe ser, presidente. Presidente, muy amable, ha sido un gusto compartir con usted y yo creo que esta conversación, que fue lo que tuvimos, debe ser muy interesante para mucha gente que nos vio, porque hablamos de detalles y de cosas que son prácticas y que de una u otra manera muestran cómo en un momento tan crítico como el que estamos, se está haciendo esfuerzos reales, concretos, tangibles para un ciudadano común y corriente, para promover el empleo, promover la actividad económica y que esta ciudad, esta región, este país echen para adelante. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y un saludo no solamente muy especial a todos los miembros de la Junta de ProBogotá, sino que sea también esta la ocasión para felicitarlo. Yo creo que ProBogotá está cumpliendo un papel vital en la discusión de las políticas públicas y lo necesitamos a usted muy activo en estas materias y en otras también. Generoso, presidente. Muchas gracias.